Oye, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a estar en este momento aquí, hablando de un tema que me interesa, como a todos, y que de alguna manera pues me gustaría pues dar mi punto de vista o mi opinión o mi valoración sobre lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Eh, Voy a hacer una exposición que va a ser de tres partes. Digamos, la primera parte sería por qué es necesaria la reforma del modelo actual. La segunda parte es qué es y qué no es la propuesta catalana. Y la tercera parte es qué pasaría si Cantabria pues acogiera a la propuesta catalana en los términos todavía difusos que la conocemos hoy. Como decía Carlos, el debate sobre la financiación autonómica es intenso, ya venía siendo intenso meses atrás y ha cogido una mayor intensidad con motivo del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC en Cataluña. El punto de partida de todo este debate, sin duda, es que prácticamente la totalidad de los expertos, de dirigentes políticos y de la opinión pública en general, parece que tiene claro que el sistema de financiación actual es un sistema que está ya caducado, tenía que haberse revisado en el año 2014, como decía Carlos, es injusto en gran medida e ineficiente. Y como consecuencia de todo ello, las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas de España están ahora mismo infrafinanciadas. Es decir, necesitan más recursos para dar cabida y respuesta a las necesidades que tienen para cubrir sobre todo lo que es el estado de bienestar, que son la competencia fundamental de las comunidades autónomas. Un dato, con el actual modelo, los ingresos del Estado son el doble de los ingresos de las comunidades autónomas. Segundo dato, desde el año 2012 hasta el año 2022, los ingresos del Estado, de la Administración General del Estado, han crecido un 88,7% y los ingresos de las comunidades autónomas han crecido un 40%. Por tanto, estamos en una situación preocupante porque, como decía, las comunidades autónomas, su competencia fundamental es el estado de bienestar, es dotar de unos servicios lo mejor posible en términos de sanidad, en términos de educación, en términos de políticas sociales y también en la capacidad de dinamizar las economías del territorio. Y como vemos, pues ahora mismo tienen carencias importantes para dar respuesta a estas necesidades. Y además, si tenemos en cuenta cuál es la dinámica demográfica, los gastos asociados a estas competencias de las comunidades autónomas se incrementan a una mayor velocidad, de manera exponencial, sobre todo si lo comparamos con los gastos que competen fundamentalmente a la Administración General del Estado. Por tanto, la revisión del sistema es algo absolutamente innecesario. Existen muchas críticas al modelo y algunas son muy recurrentes. Voy a citar tres cosas nada más. Una profesora, una catedrática de Hacienda de la Universidad de Sevilla, habla de que el sistema tiene una complejidad excesiva, es opaco, no existen criterios claros sobre el reparto de los recursos del sistema entre los diferentes fondos existentes y, lo que me interesa más de la crítica, la necesidad de mejorar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. En esta misma línea, uno de los más prestigiosos expertos en temas de financiación autonómica, Ángel de la Fuente, que ha estado aquí habitualmente y demás, dice en este sentido que las comunidades autónomas siempre han pensado que pueden gastar más de lo que pueden, más de lo que tienen, porque al final alguien las va a rescatar, lo que plantea un problema de incentivos y a gastar más de la cuenta. Y yo añado, y a ingresar menos de lo que pueden. En el año 2022, el conjunto de las comunidades autónomas se produjo una reforma fiscal generalizada en sus tributos propios o cedidos por valor de 5.700 millones de euros. Si vamos al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria de este año 2024, en el mismo existen bonificaciones fiscales por valor de 96 millones de euros. Y no entro, porque se nos sería muy largo, incluso a valorar a quién van dirigidas esas bonificaciones fiscales, que por supuesto no es
en términos generales a los que más lo necesitan, sino todo lo contrario. Por tanto, eso es un elemento también a tener en cuenta. Y otro aspecto, y acabo con estas citas, esta es una cita del Consejo General del Colegio de Economistas de España y de FEDEA, una de la Fundación de Estudios Económicos, de las más prestigiosas del país, que dicen que es necesario actualizar las herramientas tributarias a disposición de las autonomías, con una administración tributaria única, pero realmente compartida, con una mayor participación efectiva de los gobiernos regionales en su gestión. Lo digo por lo que va a venir luego, por lo que voy a hablar luego de estos temas y demás. Vale, antes del pacto de Cataluña, como dije, ya se venían planteando necesidades de revisión y todas las comunidades autónomas, todos los consejeros de economía de las comunidades autónomas, pues manifestaban cuáles eran sus singularidades. Todos menos uno, el consejero de Cantabria, que todavía no sabemos a qué dedica el tiempo libre. Es decir, no sé muy bien, yo no sé muy bien cuál es la propuesta, la idea, la referencia que tiene el consejero, en general la comunidad autónoma, sobre este tema en estos momentos. Bueno, paso al tema del modelo catalán, de necesidad de esa revisión del modelo actual, y surge la propuesta, como consecuencia del pacto entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, de un modelo para aplicar en la comunidad autónoma de Cantabria, de Cataluña, que pasaré a revisar aquellos aspectos más relevantes, relacionarlos con las críticas al modelo actual que antes acabo de decir y por tanto ver un poco algún sentido. Primer aspecto, estamos hablando al día de hoy de un pacto entre dos partidos políticos. No es un pacto entre dos gobiernos, no es un pacto de momento entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, es un pacto entre dos partidos políticos. Es decir, queda mucho recorrido, mucho tiempo para hablar de esta cuestión y para desarrollar esta cuestión. Primero, estamos hablando de un proyecto que requerirá tiempo y existe la duda razonable, más que razonable diría yo, de si será posible alcanzar algún tipo de acuerdo en lo que queda de legislatura. Por tanto, porque estamos en el embrión de algo que está en vías de nacer y demás. Lo que se ha acordado son líneas maestras, líneas generales, pendientes de concretar en aspectos que son sustanciales y que son decisivos para la valoración del proyecto. Porque en muchos aspectos esenciales, la redacción del acuerdo es ambiguo e impreciso de manera deliberada. Y por tanto va a necesitar para su desarrollo, pues en el Congreso de Diputados, reformas en leyes fundamentales de carácter orgánico. La LOFCA, por cierto, la LOFCA es de 1980. La ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas y la ley de financiación de las comunidades autónomas también. Por tanto, modificaciones legales sustanciales. El debate, y en su caso el acuerdo sobre el nuevo modelo, será, como dije, largo y complejo, y será este proceso que se iniciará, si se inicia, el que determine la bondad o no, en cómo se concreten en detalles que ahora voy a explicar, como si será bueno o no para el conjunto de las comunidades autónomas. El modelo parte de un paradigma totalmente diferente de lo que conocemos hasta ahora. Por tanto, el esquema con el que veníamos trabajando hasta ahora con las revisiones del modelo de financiación autonómica no tiene nada que ver con lo que aquí está ahora encima de la mesa en relación con la financiación autonómica. Se parte del principio de que la comunidad recaude la casi totalidad de los impuestos. Esto, desde mi punto de vista, podría ser un elemento que inicialmente solucionaría una parte significativa del problema de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. La financiación, si fuera así, se basaría en ingresos tributarios propios y no en transferencias que le envían desde la Administración General del Estado. Hoy, las comunidades tienen mucha capacidad de gasto, pero muy poca capacidad de influir en sus ingresos. Y esa ruptura y esa separación tan grande entre la capacidad de gasto y la capacidad de incidir sobre los ingresos es un marco muy importante que no impulsa precisamente una responsabilidad fiscal o una corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas.
Que las comunidades autónomas recauden todos los impuestos no implica que el Estado central se tenga que jibarizar, es decir, que tenga que ser pequeño y que no tenga recursos. Ya hemos visto que hay margen con los datos que he dado al principio. En Alemania son los Länder los que recaudan todos los impuestos. Son los responsables de recaudación de los impuestos en Alemania. Y por cierto, el Estado federal, la federación, no es un país menor, es una de las mayores potencias mundiales en todos los niveles económicos, sociales, etcétera, como país. Por cierto, en Alemania también hay tensiones en estas cuestiones. Hay tensiones entre los estados ricos, Baviera, por ejemplo, que se queja duramente de que ellos aportan mucho, y tensiones entre los Länder más pobres, los orientales, la antigua Alemania del Este, que se quejan de lo contrario, de que les aportan poco, y se genera un sentido de agravio muy grande, que tiene incidencia en el comportamiento electoral, como acabamos de ver. La extrema derecha ha ganado las elecciones en Turingia, ha sido la segunda en Sajonia y ha sido la tercera la semana pasada en Brandeburgo. Por tanto, hay componentes de agravio que tienen que ver con este modelo que en principio parece que está tranquilo, porque nadie parece que oigamos de problemas regionales en Alemania. Pues sí, también los hay y tienen estas circunstancias. Vale. Bien, más allá también de la retórica, que ha habido mucha retórica, el modelo catalán no es igual que el concierto vasco. Y paso a explicarlo por qué. Primera cuestión. El concierto vasco y navarro está en la Constitución. Y para modificarle se requiere modificar la Constitución. Si se quiere modificar, si se quiere quitar, si se quiere hacer con él cualquier cosa, se tiene que modificar la Constitución. La propuesta catalana es una cesión de tributos, porque el titular del tributo sigue siendo la Administración General del Estado, y por tanto es una cesión de tributos, que se tiene que modificar una ley orgánica para poder hacerlo a través de una mayoría, pero otra mayoría lo podría revertir sin necesidad de modificar la Constitución. Por tanto, punto de partida no es exactamente el mismo. Segunda cuestión, en el modelo catalán no hay cupo como en el vasco. Cupo es la cantidad que el gobierno vasco o la Comunidad Autónoma de Navarra, por otro lado, tienen que pagar al Estado por lo que el Estado hace en esas comunidades. Se pacta cada 5 años y se actualiza cada año, y da lugar a negociaciones bilaterales prácticamente permanentes. ¿Vale? Aquí lo que se acuerda, lo que se propone en el tema catalán, es que el Estado se quedará con un porcentaje de los tributos que recaude la comunidad. ¿Qué porcentaje? No se dice. Y por tanto, ese es un detalle importante que no se concreta en el acuerdo. Y por tanto, es un tema a debatir. Pero no estaremos en un debate permanente y bilateral anual, como están con los vascos, sino que será, una vez fijado el porcentaje, lo que tenga que pagar la comunidad autónoma del Estado. En Alemania, por ejemplo, el 45% del dinero recaudado se lo queda con ello el Länder, el 45% va al Estado, a la federación, y el 10% restante a los municipios. Eso es en Alemania. Por tanto, pues existan, digamos, las cosas en ese país. Bien. En el texto de Cataluña se contempla y se cita la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Aspecto de solidaridad que no tiene el modelo vasco. No existe la solidaridad en el concierto vasco como se cita en el tema catalán. Dice el texto, la solidaridad tiene que ser explícita y transparente, y por tanto tiene que constar en el acuerdo que se tenga que plantear. No obstante, como en el caso anterior, no se concreta el método de cómo se calcula y cómo se aporta la solidaridad. Se deja abierto deliberadamente. Desde mi punto de vista, el objetivo debería ser que en el desarrollo del acuerdo establecer un mecanismo redistributivo para que no exista ruptura de la solidaridad y que, por tanto, no se desmantele el estado de bienestar. Y, por tanto, que con la propuesta, en su caso, se lleve a que ninguna comunidad pierda, sino todo lo contrario, que todas ganen. Tercer aspecto, cuarto, no sé por dónde voy. La propuesta catalana no tiene
el poder normativo que tiene el modelo vasco, de la capacidad de modificar los impuestos como tienen los vascos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cambios normativos, dice el texto, se harán en coordinación con la comunidad autónoma, el Estado y Europa, en coordinación con los tres ámbitos. Y repito, el titular del impuesto es el Estado, es la Administración General del Estado. Cuando se supone que se tiene que coordinar siendo el titular del Estado, tiene que haber acuerdo necesariamente para la modificación de cualquier tipo de impuesto. De cómo se concrete esa coordinación será clave para el desarrollo del modelo. Y de hacerlo de manera correcta también es un elemento importante para luchar o corregir la corresponsabilidad fiscal, para aumentar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Hará más difícil el dumping fiscal entre comunidades autónomas y que caminaremos a una mayor armonización de la fiscal en España y en Europa. Y esto, que lo tenía escrito hace unos cuantos días, lo acabo de decir ayer la ministra de Hacienda en el Consejo de Diputados. ¿Vale? Yo creo que el modelo catalán es mucho más transparente y mucho más, digamos, claro que en este caso que el modelo vasco, pendiente, como he dicho, de concretar aspectos que son sustanciales. Un elemento que ya es de cosecha propia. Desde mi punto de vista, el modelo ha de poder ser extensible al resto de comunidades autónomas si lo quieren. Es más, y si no lo ves, no saldrá adelante. ¿Por qué? Porque para concretar el modelo se necesitan mayorías parlamentarias. Y no veo yo al Bloque Nacionalista Galego, ni a Compromís, ni a otros partidos, no estoy hablando de los de fuera del pacto de investidura, sino de los dentro del pacto de investidura, aprobando algo que ellos no lo puedan conseguir. Y por tanto, creo que puede ser y debería ser posibilidad la extensión de ese modelo al resto de comunidades autónomas. En cualquier caso, la extensión del modelo o cualquier revisión del modelo, y así se ha hecho siempre que se ha revisado el modelo, requerirá una aportación de recursos adicionales al sistema por parte de la Administración General del Estado, para repartir entre las comunidades autónomas de una forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno de España ya ha anunciado que va a duplicar el Fondo de Cohesión Territorial de 500 a 1.000 millones de euros. Pero eso es el chocolate del oro si tenemos en cuenta que el volumen de dinero que han manejado las comunidades autónomas en el sistema son 140.000 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un tema pequeño. Ayer, de nuevo, la ministra, en el debate que ha habido con el Consejo de Diputados, ha dicho que va a haber más dinero para todos, sea cual sea la salida del modelo. ¿Cuánto más? Pues hay distintas, digamos, cifras que han salido. Yo cito a Mas-Colell. Mas-Colell, para el que no lo sepa, fue consejero de Hacienda del Gobierno de Cataluña cuando se negoció el modelo actual, y a pesar de eso es uno de los economistas de más prestigio de España. Algunos le proponen para el premio Nobel. ¿Vale? Y lo que dice Mas-Colell es que el incremento que tienen que tener de dotación del modelo de financiación autonómica es un incremento del 2% del PIB, 30.000 millones de euros. Y dice una cosa muy importante, que a mí me parece importante. No nos olvidemos, de lo que estamos hablando es de financiar el estado de bienestar. Estamos hablando de eso, estamos hablando de una calidad mayor en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, y tener también palancas económicas para dinamizar el tejido productivo de un territorio. De eso de lo que estamos hablando, porque si hablamos de otras cosas, seguramente habrá mucho ruido, muchas energías perdidas, pero estamos hablando de eso. Si no lo hacemos ahora, que hay recursos y los hay, pues quizás nos condenemos de por vida a tener un estado de bienestar raquítico. Y esa es la oportunidad que creo que en estos momentos nos tiene que plantear. Se plantea por parte de algunos, y con cierta razón, que la concesión a la agencia tributaria de la comunidad catalana o la que sea implicaría un aumento del coste recaudatorio, de menor eficacia en la lucha contra el fraude, de diferencias en la inspección, de una mayor coste de incumplimiento tributario por parte de muchas empresas, aspectos todos estos que se tienen que tener en cuenta y que yo creo que se pueden solventar a través de la vía de los consorcios entre las distintas agencias, garantizando, digamos, un buen funcionamiento del sistema tributario de España.
El artículo 156 de la Constitución dice que permite actuar a las comunidades autónomas como delegados o colaboradores del Estado en la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios. Lo dice la Constitución. Estamos, por tanto, ante la oportunidad de ver una agencia estatal de verdad, independiente y al servicio de todas las administraciones, que desde mi punto de vista es una pieza clave, sería una pieza clave, una agencia de este tipo en un modelo federal, que también ya adelanto, es donde creo que debemos de acabar, cuanto más pronto mejor. En definitiva, ¿cómo se determina la aportación del Estado? La solidaridad, la capacidad normativa, la extensión o no a otras comunidades, la relación entre las agencias tributarias, los recursos adicionales aportados son aspectos relevantes pendientes de decidir y que con su concreción nos determinarán la realidad del modelo y entonces sí podremos valorar con criterio si el modelo es bueno o es malo. Algunas críticas que se están vertiendo en las últimas semanas, yo creo que tienen desde mi punto de vista un apriorismo que no está sustentado en la realidad. Se han hecho lecturas muy, digamos, sin entrar al cogollo de la cuestión que se está planteando. Bueno, en dos aspectos, bueno, una cosa que sí me gusta, aquí se critica también que esto es un tema bilateral. Siempre ha habido en todas las renovaciones del modelo de financiación autonómica reuniones y acuerdos bilaterales con discusiones y acuerdos multilaterales. Y así va a ser también. Así va a ser también ahora. Por tanto, se combinará lo bilateral con lo multilateral. Si tenemos que modificar las leyes en el Congreso, ¿con quién vamos a hablar? Pues con todos. ¿Con quién se tendrá que hablar y pactar? Pues con todos los que quieran y puedan aportar en este caso. Dos aspectos adicionales para terminar esta parte que no son desdeñables desde mi punto de vista y me gustaría destacar. El acuerdo alcanzado en Cataluña es un elemento nuclear para la normalización política en Cataluña y su relación con el Estado, con el conjunto del país, la superación del proceso y el retroceso del independentismo. La presencia del PSC en el gobierno de Cataluña en estos momentos es clave precisamente para cómo vaya a caminar el desarrollo del modelo. No es lo mismo que esté el PSC gobernando que no esté el PSC gobernando para ver hacia dónde va a caminar el modelo para hacer algo, insisto, que sea bueno para España y bueno para Cataluña. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista también, el modelo es un buen principio en el camino de una articulación federal del Estado, estación final, como dije antes, a la que tarde o temprano deberíamos de acabar. Bueno, ¿qué pasaría si en Cantabria pues nos acogiéramos al modelo y demás? Con todas las dificultades que tiene por las carencias y las faltas de concreciones que he dicho antes, porque detalles sustanciales del mismo están pendientes de desarrollo y además desarrollo complejo, largo y digamos, motivo de mucho debate en el seno del Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Y por tanto nos faltan muchas cosas, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que si fuera así la comunidad recaudaría casi todos los impuestos y tendría que aportar una cantidad al Estado y una cantidad, si puede, a la solidaridad para el conjunto de las comunidades autónomas y demás, ¿vale? No obstante, sí también podemos saber, establecer una aproximación de cuántos pueden ser los recursos con los que puede alcanzar Cantabria en caso de aplicarse el nuevo modelo, compararlo con el modelo vigente y ver si es mejor, si es peor, qué sale, qué dudas podemos tener, ¿vale? Yo he manejado algunas fuentes, son fuentes distintas, es la liquidación del modelo de financiación autonómica del 22, que es la última que tenemos, la liquidación del presupuesto de Cantabria también de ese año, y la recaudación de la agencia tributaria del Estado en Cantabria en el año 23, que son los últimos datos, y como son fuentes distintas, algunos datos pueden saltar, pero en la esencia no invalida la esencia de lo que voy a decir a partir de ahora. En el año 2022, el modelo aportó a Cantabria 2.337 millones de euros. El modelo actual vigente, 2.337 millones de euros. En ese año, digamos, los ingresos tributarios homogéneos
normativos, o sea, los ingresos tributarios que tiene Cantabria aplicando la ley tributaria normal y en términos homogéneos como el resto de comunidades autónomas, fueron 1.733 millones de euros. El modelo nos aportó 2.337 y nuestros ingresos eran 1.733. Es decir, el modelo nos aporta 604 millones de euros de solidaridad a nosotros ahora, en estos momentos. Bueno, en el momento de 2004, tal como está en la liquidación. La aportación del modelo a las finanzas públicas de Cantabria es relevante. Supone el 72,7% de todos los ingresos de la comunidad autónoma o el 80,4% de los ingresos no tributarios, no financieros. Y por tanto estamos hablando del meollo de la cuestión, digamos, de ingresos de la comunidad autónoma, ¿vale? La financiación que aporta el modelo a Cantabria nos ha situado a la cabeza de financiación por habitante. Somos la comunidad autónoma que de manera normal venimos en todas las liquidaciones teniendo los mayores ingresos por habitantes. Eso no quiere decir en ningún caso que Cantabria esté bien financiada. Y aquí que está Luisa, lo que voy a contar ahora no me va a dejar en mal lugar. Todos los años, cuando hacemos el presupuesto de la comunidad autónoma, somos conscientes que la dotación que asignamos a la sanidad y a la educación, también es Paco, es verdad, está por debajo de sus necesidades. Todos los años. Sanidad, cerca de 200 millones de euros. Y educación, un poco menos, porque es menos la cuantía, pero de ese nivel en términos relativos. ¿Qué hacemos a lo largo del año? Modificaciones presupuestarias en algunos casos, dejar de ejecutar en otros casos y endeudarnos. Endeudarnos de muchas maneras, por ejemplo, dejando facturas en el cajón, que después hay que pagar con intereses. Eso no es un modelo, siendo la mejor financiada de la comunidad autónoma, no es un modelo, digamos, adecuado y conveniente y, por tanto, no podemos seguir así, ¿vale? Bueno, ¿qué pasaría ahora? Bueno, a lo que aporta el modelo de financiación autonómica, los 2.337 millones de euros, la Cantabria tiene otros ingresos más por valor de aproximadamente 1.000 millones de euros. ¿De dónde vienen esos 1.000 millones? De las tasas y precios públicos, 71 millones de euros, de las transferencias corrientes y de capital que nos vienen de otras administraciones de España, también de Europa, de otras administraciones, en pequeñas medidas algunos consistorios, por valor de 619 millones de euros, y después todo lo que tiene que ver la parte financiera. Los resultados de los activos financieros, en total 81 millones de euros, y el endeudamiento 382 millones de euros. La suma de lo que aporta el modelo más estos 1.000 millones, más o menos, ha financiado lo que entonces era el presupuesto de Cantabria en el 3.216 millones de euros. Bueno, ¿qué pasaría si ahora cambiamos el paradigma y nos vamos a la propuesta catalana? Bueno, ¿qué pasaría si Cantabria recaudara todos los impuestos como se plantea con el modelo catalán? Pues los ingresos fiscales netos en Cantabria, digo netos porque es netos, no ya con devoluciones y todo incluida, fueron en el año 2023 3.650 millones de euros. De ellos, 1.289 lo fueron en el impuesto de sociedades que pasaríamos a recaudar, cosa que ahora las comunidades autónomas no tocan, no tienen el impuesto de sociedades, 1.289. Cantabria recauda el 3,8% del impuesto de sociedades de toda España. Y nuestro peso relativo, en términos económicos del PIB, es el 1,1%. ¿Por qué es esto? Por el efecto de tener en Cantabria la sede fiscal del Banco Santander. Tenemos una sobrerecaudación por ese efecto, más del Banco Santander, pero fundamentalmente por el tamaño del banco, evidentemente. Tenemos una recaudación por ese efecto del orden de 824 millones de euros, más de lo que nos podría corresponder si tuviéramos en la recaudación el mismo peso que tiene la comunidad. A los 3.650 millones de euros que recaudaron en Cantabria, habría que sumar los impuestos cedidos, que en el año 2002 fueron 380 millones de euros. Es decir, estaríamos hablando en torno de más de 4.000 millones de euros de ingresos tributarios, frente a los 2.337 que nos aportó el sistema
en el año 2022. 4.000 millones de euros de ingresos tributarios, es decir, estamos hablando de una diferencia de en torno a 1.700 millones de euros, con respecto a lo que nos aportaba el sistema, ¿vale? Esa diferencia, que es teórica, evidentemente, teórica entre los ingresos y los presupuestos y demás que podríamos tener, nos tienen que servir para varias cosas. Para pagar al Estado, porque claro, tenemos que aportar al Estado, para, desde mi punto de vista, dotarnos de más recursos a la comunidad autónoma para romper esa diferencia entre la financiación y las necesidades que tenemos de la comunidad autónoma, y en su caso, para la solidaridad. Hacer números ahora con todo esto es complicado. ¿Cuánto hay que pagar al Estado? ¿Cuánto? Pues no lo pone el documento, pero mira, el otro día la presidenta de Navarra contó en una entrevista que le hicieron en la cadena SER lo que Navarra aporta al Estado, 800 millones de euros. Y lo cifró como el 15% del techo de gasto de Navarra, una comunidad autónoma que tiene un PIB, el 1,6% del PIB de España. Bueno, pues haciendo algunos cálculos así un poco groseros y por encima, si nosotros equiparamos el techo de gasto de Navarra a nuestros ingresos no financieros, y teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma representa el 1,1% y no un 1,6%, pues podríamos estar hablando de 500 millones de euros. Con todas las carencias y con todas las cautelas que estas cifras y las que voy a dar ahora pueden plantearnos, ¿vale? Como dije, esa diferencia tiene que valer también para aportar más recursos a la comunidad autónoma para hacer frente a lo que yo creo que son 4 singularidades no contempladas hasta ahora en el modelo de financiación. Nosotros está contemplada el envejecimiento, la dispersión, la orografía, en fin. Pero no está contemplado en el modelo de financiación autonómica hasta ahora en Cantabria el efecto del Hospital Valdecilla, que está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Y nuestro Estatuto de Autonomía dice que se procurará por todos los medios que Cantabria siga manteniendo el Hospital Valdecilla como un hospital de referencia a nivel nacional. Y eso cuesta pasta. No está contemplado en el modelo de financiación. Segundo aspecto que también tiene incidencia y no contemplado de ninguna manera. Los residentes no censados, fundamentalmente en el oriente de la comunidad autónoma. Que hay muchas aportaciones de cuántos pueden ser, nunca sabremos una cifra exacta porque no se ha hecho un esfuerzo por vincularlo y demás. El otro día me decían que en el Instituto Nacional de Estadística en España ya tienen herramientas para saber con más precisión posible cuántos podrían ser. Pero eso requiere que la comunidad autónoma tiene que hacer inversiones, sobre todo en sanidad y en educación, pero fundamentalmente en sanidad y servicios sociales en esa zona por encima de lo que son, digamos, la población habitual. Y eso genera muchas tensiones. Otro aspecto que no se tiene en cuenta la dispersión en el modelo actual, pero el cálculo de la dispersión no es un cálculo que beneficia a Cantabria, beneficia sobre todo a Galicia y Asturias, para nosotros no. Y se podría replantear un recálculo de esa variable que, desde nuestro punto de vista, habría que modificar. Y por último, el efecto de tamaño, es decir, nosotros, por el pequeño tamaño de la comunidad autónoma, nuestros costes fijos unitarios son más altos. Nosotros, cuando negociamos este modelo actual, hicimos un informe con el que fue después presidente del INE, Juan Rodríguez Po, en su momento un análisis de regresión que nos salían que nuestros costes unitarios en sanidad y en educación eran un 20% superiores a la media de España. Y por tanto, con ese documento y esa elaboración, pues fuimos a la negociación. Por tanto, eso también se tiene que tener en cuenta. ¿Cuánto puede ser eso? Pues no lo sé, pero no menos de 300 millones de euros adicionales a lo que estamos recibiendo. Si sumamos todo lo que podemos tener de ingresos tributarios, más los ingresos no tributarios, dando por hecho que en los ingresos no tributarios las transferencias corrientes y capital del Estado, de España, de la Administración General del Estado, se van a reducir de manera sustancial. Y dando por eso, pues todavía con ello, nosotros creo que podríamos aportar a la solidaridad entre 200 y 250 millones de euros. Es decir, pasaríamos de ser receptores de solidaridad a ser aportadores de solidaridad al resto, a otras comunidades autónomas que lo van a necesitar. Por favor, todas estas cifras, aunque lo vas a colgar por ahí en las redes y demás, con todas las cautelas y con todas las dudas, porque evidentemente tenemos muchos detalles y muchos aspectos por concretar. ¿Cómo se ve?
Y con todas las cautelas, ya corto ya, sí, que acabo ya, me queda nada. No, si decía los datos. Eso, no, que no me corte. Todo esto que estoy diciendo está muy lejos de las cifras que han aparecido en los medios de comunicación, filtrados por el gobierno de Cantabria, sí, donde se decía que íbamos a tener unos ingresos, una merma de ingresos de 600 millones de euros en la financiación. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que tamaña reducción de ingresos se vaya a dar. A nadie. Porque no, eso podría poner en peligro la propia viabilidad de la comunidad autónoma como tal comunidad autónoma. Y por supuesto, la erosión del estado de bienestar. Por tanto, eso no va a pasar. No va a haber esa merma de ingresos porque no puede pasar. Acabo ya. Estamos ante un debate que es capital, que acaba de comenzar, que será trascendente para la articulación del Estado y su financiación. Y desde mi punto de vista necesitamos capacidad, conocimiento, altura de miras para alumbrar algo nuevo y mejor para todas las comunidades autónomas. El inmovilismo de las propias decisiones y la descalificación radical de las contrarias es una receta segura para agravar la situación y no aportar solución alguna. Y por tanto yo creo que este debate hay que verlo como una oportunidad para poder hacer algo interesante y demás. Con todas, insisto, las cautelas y todo lo que va a venir a partir de ahora que iremos viendo en el transcurso del debate que se pueda dar en el conjunto del país. Por mí ya está.